Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí se escucha, mi. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con Buenas todos. tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Si bien es cierto, hemos estado hablando lo que es la literatura universal, ¿no es así? Sí, mis. Sí, Mm, A ver, hemos hablado de la primera corriente literaria. ¿Cuál es esa primera corriente literaria del cual hemos hablado? Chicos. Mis, creo que era el origen del clasismo. Ya hemos hablado sobre el clasicismo. Muy bien. ¿Qué hemos dicho respecto al clasicismo? Que es la primera corriente literaria de Occidente que desarrolló el arte grecolatino, Miss. Muy bien, es la primera corriente literaria de Occidente. Muy bien, excelente. Nos manifiesta y nos dice que se ha desarrollado lo que es el arte grecolatino. ¿En qué se enfocaba el arte grecolatino? Los aspectos o características de una literatura griega. En la originalidad y originalidad. ¿Cómo? En la original. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del arte grecolatino? ¿Qué características tiene la literatura griega? ¿O en qué se enfoca como literatura? Búsqueda de la belleza y la perfección, Miss. ¿Ya? Muy bien, búsqueda de la belleza y la perfección ¿de qué? ¿La belleza y perfección de qué? ¿O de quién? Una perfección artística. Ya. Producí un error, chicos. A ver.
les decía, hay una búsqueda de la perfección. ¿De qué tipo de perfección hablamos? Ahí estaba escuchando de la perfección artística, ya, pero ¿en qué se enfoca? A ver, manifestemos. ¿Qué características posee la literatura en el arte griego, en la literatura griega, dentro del clasicismo? ¿Cómo yo puedo determinar al leer una obra literaria que forma parte de la literatura clásica? ¿Cómo lo podré determinar ello? Que es racionalista y tiene fatalismo. Ya uno de ellos que es racionalista, tiene fatalismo. El fatalismo, por ejemplo, es sumamente importante dentro de la literatura griega, ¿cierto? Porque ¿dónde yo logro visualizar o determinar el fatalismo dentro de la literatura? ¿En qué parte Disculpe, del... ¿sí? ¿podrá repetir la pregunta? Perdón, disculpe que le interrumpí. ¿En qué parte del aspecto histórico, por ejemplo, de un texto literario, yo puedo determinar y decir que se presenta la característica del fatalismo? Porque es una característica sumamente importante y notoria dentro de la literatura griega. La literatura antigua nos muestra hechos reales, pasados. Va cerca, pero no. A ver, Rosy, levantaste la mano. Como en las guerras. En las guerras, los finales de la historia. ¿Ya? En los finales de la historia, nosotros vamos a ver este aspecto fatalista, ¿ya? Que es sumamente importante porque es un aspecto que va a destacar dentro de las historias griegas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros no vamos a visualizar dentro de un texto, sí? No vamos a visualizar dentro de un texto literario griego, por ejemplo, unos finales fantasiosos, llenos de ilusión, de imaginación, sino que vamos a ver muertes, sí, pero muertes bastante, se podría decir, un poco trascendentales. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en cómo termina una guerra. Por ejemplo, hemos visto ya la clase pasada una de las obras que es la Odisea, en el cual narra los aspectos o el proceso que tiene Aquiles para retornar a casa. Entonces, narra cada proceso, cada etapa para que pueda, ¿sí? Retornar a casa, ¿cierto? Entonces, al ver ello, ¿sí? Se da, por ejemplo, diversos hechos en los cuales Aquiles va a tener que afrontar diferentes tipos de obstáculos, ¿ya? Diferentes etapas de obstáculos en los cuales va a terminar, va a haber demasiada guerra, demasiados enfrentamientos en los cuales solamente va a haber un ganador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde se relata esta etapa fatalista de la historia? Por ejemplo, cuando Aquiles retorna a casa y llega cuando y se entera de que los pretendientes han tomado su casa y que muchos de ellos han abusado de todas las riquezas y bienes que él poseía, ¿no? No habían respetado ni a su esposa ni a su hijo. Entonces, una vez que él llega, se
entrevista con su hijo y con su siervo más, se podría el más fiel, entonces el que aún le rendía pleitesía, entonces es ahí donde se desarrolla, desencadena un suceso en el cual planifican tanto Telémaco, que es su hijo, con Aquiles, y su sirviente, planifican un proceso en el cual y los pretendientes tenían que desarrollar un obstáculo, o mejor dicho, afrontar un obstáculo, del cual, sí, cada pretendiente o el pretendiente que ganaba se iba a quedar con su esposa, con Penélope. Entonces él decide, Telémaco decide plantear ellos su madre les comunica a los pretendientes. Entonces, cada pretendiente realiza esta acción, pero, ¿sí? Ya cuando ve que ningún pretendiente logra hacer, sale Aquiles, pero no estaba de forma física tal cual era, ¿no? Entonces, él sale vestido de mendigo o convertido en mendigo y decide decir, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago. Entonces, ahí, sí, se pretende, por ejemplo, en cuanto se muestra la burla de los pretendientes ante este mendigo, porque nadie consideraba que él lo iba a lograr hacer, ¿cierto? Entonces, no consideraban que era Aquiles. Entonces, en la vista de todos, van a visualizar de que Aquiles, ¿sí? Logra atravesar, o este mendigo logra atravesar, ¿sí? Los agujeros de la hacha, ¿sí? Entonces ahí es donde todos quedan sorprendidos, ¿no? Quedan sorprendidos y es de ahí donde se empieza la gran masacre, por así decirlo, ¿no? Empiezan a matar, cerrar los portones y empiezan a matar a cada uno de los pretendientes. ¿Sí? Deciden matar a cada uno de los pretendientes cerrando los grandes portales para que ninguno de ellos salga, ¿no? Una vez finalizado, y es ahí donde se ve el fatalismo, ¿cierto? Por la muerte tan espeluznante o tan trágica que van a tener los pretendientes, ¿sí? Se va a tener ahí. ¿Sí? Entonces, en base a ello se va a enfocar el fatalismo, ¿no? Ahora, la otra obra que va a ser continua a la Odisea, que es la Ilíada, ¿sí? También va a formar parte de esta etapa, ¿no? De esta época. La Ilíada va a tener la forma de que se va a dividir también en 24 cantos, su narrador va a ser omnisciente, ¿sí? Un narrador lineal. Va a haber presencia de ciertas comparaciones y símiles, detalles en cuanto en la descripción, ¿no? Va a haber gran detalle en la descripción de los personajes, ¿sí? Y vamos a encontrar personajes divinos y a la vez aristocráticos, ¿no? Personajes del pueblo, personajes de la etapa, ¿no? Entonces va a ser ese proceso. Tiene el tema principal que es la cólera de Aquiles y las diversas consecuencias que va a traer ello. Y sus temas secundarios, el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano, ¿no? Recuerden que los griegos tenían adoración a los famosos dioses del Olimpo. ¿Ya? Dentro de los grandes personajes vamos a tener a Agamenón, a Menelao, Aquiles, Néstor, Ulises, Diomedes, Ayante, Patroclo, ¿no? Esos son los personajes griegos. Dentro de los personajes troyanos vamos a tener a Héctor, Paris, Priamo y Eneas, que son los personajes principales, ¿no? La Ilíada se va a enfocar en el último año de la guerra que va a tener Grecia con Troya, donde se va a narrar la diversa cólera que va a tener Aquiles en base a diversos sucesos, ¿no? En el cual él va a decidir, ¿sí? A abandonar a su suerte a sus compatriotas griegos, o sea, no seguir con la guerra, y este suceso va a traer diversas derrotas a manos de los troyanos, ¿no? Entonces, cansado de ello, Aquiles va a rechazar todo tipo o aspecto de reconciliación
por parte de los troyanos, digo, de los griegos, ya que finalmente él va a ceder de cierto modo al permitir que uno de sus compañeros o el mejor amigo de Aquiles, que es Patroclo, se enfrente a los troyanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Él se va a colocar la armadura de Aquiles, en la cual los troyanos van a considerar que quien está ahí es Aquiles. Entonces deciden matarlo, ¿no? Entonces esta guerra va a desarrollar diversos sucesos en los cuales van a matar a Patroclo. Entonces Aquiles se entera de este suceso y decide regresar a la guerra con los griegos. Pero cuando va en búsqueda del cuerpo de Patroclo, el rey decide no dárselo, ¿sí? Para que le des cristiana sepultura. Entonces, con esta cólera que él va a tener, que Aquiles va a tener, va a enfrentarse a los troyanos y va a matar al líder Héctor, ¿no? Que es hijo del rey Priamo, el cual lo va a matar en combate, ¿no? Y al finalizar, él va a arrastrarlo por todo el campo de batalla, ¿sí? Amarrado de un caballo, ¿no? Entonces, ustedes ya se imaginan cómo se ha desarrollado esta guerra y cómo ha fallecido prácticamente, ¿no? Donde va a concluir cuando Aquiles le va a devolver el cadáver de Héctor a Priamo, pero también lo va a hacer sufrir todavía como él lo había hecho con Patroclo, para que éste lo entierre, ¿no? Entonces va a desarrollar diversos sucesos en base a la cólera y el enfrentamiento que van a poseer. Muy bien. Entonces vamos a ver este pequeño resumen respecto a esta historia. Chicos, ¿se escuchan? ¿Logran visualizar mi pantalla? Se escucha, Miss, pero la pantalla no se mira. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, Miss, Sí, pero la pantalla no pero aparece la nada. pantalla sale negra. Es raro. A ver un ratito. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios presupuestales? El colegio también tiene las
Ahora sí me parece. Dice sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y este le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica.
La Ilíada proviene de la palabra ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. Entonces hemos podido observar el gran desarrollo de esta gran obra, ¿no? De la obra La Ilíada. Todo ello va a desencadenar ya lo que es la obra de la Odisea, ¿no? Diversos sucesos se van a tallar en base a este enfrentamiento entre los griegos y los troyanos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a la obra? No, Miss, todo está bien. ¿Todo claro? Sí, Miss. En esta obra, ¿se ve el fatalismo también o no? ¿Qué características han podido distinguir? Sobre la muerte del amigo de Aquiles. Ya, uno de ellos es ello. Chicos, ¿en qué parte de la historia también podemos observar esta característica importante dentro de la literatura griega? Al final, ¿no? Con la muerte de Héctor también, cuando Aquiles da muerte a Héctor, chicos. ¿Cierto? Entonces, ¿es sumamente importante conocer las características? Sí, para poder distinguir una obra de otra. ¿Ya? Ahora, dentro del clasicismo, si bien es cierto, hemos hablado sobre la épica, ¿cierto? Que en ese tiempo se va a considerar como la narrativa, ¿no? Hemos visto ya dos textos sumamente importantes que van a trascender durante la época por ser parte de la narrativa, ¿no? Entonces, no va a ser el único género literario que se va a desarrollar dentro de esta época, ¿no? El teatro también va a ser otro de los géneros literarios que va a tener mayor difusión y gran apogeo, ¿no? Gran realce durante la época, ¿sí? El teatro va a tener muchos cambios durante esta etapa, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ustedes consideran de que el teatro de tiempos muy antiguos, ¿cierto? Se desarrollaba de esta misma forma. ¿O qué cambios habrá habido?
Creo que es de la misma forma. ¿Se habrá desarrollado de esa misma forma? Sí, sí creo, profesora. A ver, vamos a ver eso justo ahora. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos del teatro griego, vamos a enmarcarnos en la etapa griega, ¿cierto? ¿Dónde va a surgir? En Grecia. Sí, para nosotros hablar del teatro, nos vamos a ir a tiempos muy antiguos en el cual vamos a no van a desarrollar un arte como en la actualidad, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que esa época va a contar con muchas deficiencias. Una de ellas va a ser la forma de difusión, por ejemplo, va a ser muy distinta a lo que nosotros conocemos en la actualidad. En la actualidad nosotros podemos ver que se va a desarrollar con gran realce y gran difusión. El espacio es uno en común, ¿cierto? Uno en específico, ¿no? No es como en esta época que se va a desarrollar, por ejemplo, en un teatro. Pero antes de que surgiera o se desarrollaba en este teatro, los, los griegos van a desarrollar el teatro en iglesias, ¿cierto? En espacios abiertos, lo cual difundían, no como en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos que las diferentes temáticas que van a detallar dentro de un teatro van a ser aspectos sociales, ¿cierto? Mientras que en esta época no va a suceder ello, ¿no? ¿Dónde surge el teatro, por ejemplo, que viene de drama? Sí, va a significar hecho representado, ¿no? Es por eso que se determina que es un hecho representado lleno de acción donde va a tener o va a parecer confundir con breves representaciones que van a formar parte del culto o divinidades agrícolas, ¿no? Los griegos van a confundir lo dramático con este culto, con estas divinidades agrícolas, ¿no? Las alabanzas, los cantos, los bailes a estas divinidades van a considerar que era importante para ellos, ¿cierto? Entonces, para ellos esto va a ser un teatro, ¿no? Aquí se va a desarrollar partiendo del ditirambo, que son himnos dóricos en honor al dios Dionisio, ¿no? Que era el dios del Baco, dios del vino. ¿Qué cosa solicitaban? Ellos solicitaban una buena cosecha, un buen fruto, ¿cierto? Entonces, por eso estas obras dramáticas, por así decirlo, se va a desarrollar en honor a este dios, ¿no? El ditirambo va a contener una narración de episodios donde van a estar relacionados con la vida de Dionisio, ¿no? La mayoría de ellos van a ser en honor a este dios nada más. Y de los ditirambos entonados en las fiestas en Ática, donde van a ser la tragedia. Esta palabra va a estar compuesta por tragos y ode, ¿no? Donde trago significa macho cabrío y ode canción, ¿no? Entonces, el teatro va a tener este origen en estas épocas, ¿no? No se va a hacer alabanzas ni representaciones sociales, sino se va a hacer representaciones en honor al dios Dionisio, ¿ya? En honor a este dios. Ahora, el teatro va a ser un invento griego donde va a tener sus orígenes en el siglo VI en honor al dios del Baco, ¿no? Dios Dionisio. Estas fiestas, sí, que eran religiosas,
se van a efectuar en alrededor de la ciudad, ¿no? De la segunda semana de marzo, y en las afueras, la oscilación va a durar aproximadamente 5 días, ¿no? Desde el primero, que va a estar dedicado a la procesión, el segundo a la representación de 5 comedias, y los 3 últimos donde se van a dedicar a una competición, ¿no? De tragedias, donde cada día un escritor ya reconocido va a representar 3 tragedias que van a estar seleccionados previamente por altos funcionarios, ¿no? Donde ahí las obras van a estar relacionadas o seleccionadas por un jurado en concurso público, ¿no? Entonces los poetas aquí van a presentar 3 tragedias y un drama, donde el vencedor va a recibir como premio una corona de oro de laureles, ¿no? Entonces va a haber cierto proceso. Por ejemplo, ¿con qué lo podemos relacionar en la actualidad? En la actualidad lo podemos relacionar, por ejemplo, con estas fiestas costumbristas de los dioses, que nosotros tenemos divinidades, ¿no? Entonces, en cada pueblito, por ejemplo, se hacen diversas fiestas, que son las famosas fiestas patronales, ¿no? Entonces, eso para los griegos, o esa costumbre, por ejemplo, viene ya de épocas muy antiguas, desde el siglo VI, en lo cual ellos lo veían como un teatro, ¿no? Como una representación teatral, ¿sí? Pero eran en honor a ciertas divinidades. En este caso, el teatro va a surgir en honor al dios Dionisio. Aquí las representaciones se van a iniciar muy temprano, ¿sí? A muy tempranas horas de la mañana, y van a continuar sin descanso, ¿no? Sin intervalo. ¿Por qué? Porque no había actos, ni mucho menos telón. Aquí el público va a abonar una pequeña cuota, y el que no va a poder, sí, no podía, era subvencionado por el Estado, ¿no? Aquí las primeras representaciones se van a efectuar en las proximidades de los santuarios, ¿no? Donde van a estar dedicados a Dionisio. Luego se va a realizar en una plaza pública, ¿no? Ya de forma o en un formato formal, ¿no? Aquí el interés va a ser por observar, sí, cómodamente este espectáculo. Entonces, en vista de ello, se va a hacer necesario la construcción de gradas escalonadas, ¿no? En esta plaza, que en los comienzos van a ser de maderas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, estas costumbres que ya vienen de épocas muy antiguas, ¿no? De lo griego. Ya en el siglo IV antes de Cristo se va a aprovechar la pendiente, ¿no? De la Acrópolis, y se va a construir el primer teatro al aire libre, ¿no? Con graderías de piedra y en honor al dios Dionisio. Estas van a estar ubicadas al pie de la Acrópolis, de una altura intermedia entre el espacio divino presidido por el Partenón y el espacio urbano en el que se desarrolla la vida cotidiana de los atenienses, ¿no? Ya en el año 500 antes de Jesucristo se va a edificar en Atenas el famoso teatro, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Tiene este formato de un cono invertido, ¿sí? Como ustedes ven, son ventanales, diversos ventanales. No es como nosotros acostumbramos o en la actualidad hemos visualizado, ¿sí? Las diversas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actualidad ya tenemos lo que es un telón, diferentes actos, ¿cierto? Ya tenemos ello. Entonces, en esta época no va a suceder ello, ¿ya? Entonces, el teatro al aire libre va a estar constituido por un semicírculo, ¿no? De gradas en las que se van a tomar asiento los espectadores, ¿no? La famosa o conocida como la cavea, donde frente al cual se van a hallar dispuestos un espacio circular, que es la orchestra, o se consideraba así, donde van a evolucionar los coros, ¿no? En sí estaba conformado por coros el grupo de actores, ¿no? Que se les denominaba de esta forma. Sí, ahora, ellos van a tener ciertas significaciones individuales, donde va a medir, sí, unos 3 metros de altura, y va a estar dotada de una escalera interior, ¿no?
Aquí, este teatrón o famoso teatrón va a tener una puerta central donde se va a abrir ¿para qué? Para sacar de ahí una plataforma giratoria, ¿no? Llamada enquiclema, ¿no? Mediante la cual se van a mostrar al público los hechos acaecidos, ¿no? En interior del escenario. Y dos puertas laterales que van a representar, ¿sí? La ciudad, ¿no? La puerta derecha y el campo, lo que es la puerta izquierda, ¿no? Va a tener dos mundos, ¿no? Ahí. Ahora, ¿cómo se estructuraba la trilogía en esta época? Tiene cuatro etapas, ¿no? La trilogía, el diálogo, los actores y los asuntos. Las trilogías al comienzo, donde va a haber piezas, van a formar trilogías, o sea, grupo de 3 tragedias, ¿no? Pero que van a tener un mismo asunto, del cual se va a conservar la Orestiada de Esquilo, ¿no? En el diálogo ya se van a componer los largos discursos, ¿no? Las intervenciones del coro que van a constituir una especie de himno intercalados en el diálogo de los actores y alusivos al momento. Ya en la parte número 3, que son los actores, van a ser únicamente hombres, aunque van a tener que representar papeles femeninos, ¿no? Y eran solo 3 los que se van a repartir estos papeles. Ya el primero y el principal se va a llamar protagonista dentro de esta época y se va a tener su cuerpo cubierto de una máscara y vestir una túnica, ¿no? Porque la vestimenta de los actores en esta época va a ser muy sencilla, ¿no? Va a estar compuesta por una túnica, por coturnos, por máscaras, ¿sí? Donde ellos no mostraban su rostro, ¿no? Y donde sus asuntos va a ser de carácter nacional, ¿no? Sacados de leyendas heroicas, ¿no? Entonces, los actores de esta época van a tener esos coturnos, esas túnicas que en la actualidad vemos, por ejemplo, a los sacerdotes, entonces similar a ello van a tener ellos, ¿no? Entonces van a tener diferentes máscaras dependiendo la expresión que iban a manifestar. ¿Para qué? ¿Para qué les servían estas máscaras? ¿Para qué? Para que puedan amplificar su voz también, porque recordemos que en esta época no va a tener alcance lo que es un micrófono, ¿cierto? Entonces, ¿les ayudaba? Sí, les ayudaba, ¿no? En grandes representantes vamos a tener a Sófocles, a Esquilo, a Eurípides, donde las obras trágicas van a estar compuestas por escrito, lo cual va a permitir la corrección de las mismas, ¿no? Las modificaciones, los cambios, ¿no? Y presentadas previamente en concurso para su estreno durante ante dichas grandes dionisíacas, ¿no? Entonces, se desarrollaba de esta forma. Esquilo es uno de los grandes representantes de esta época, donde va a ser considerado como el padre de la tragedia. Él es el que va a introducir un segundo actor, el cual va a reducir la gran extensión de las partes corales, facilitando el diálogo dramático, ¿no? Sus argumentos se van a inspirar en las grandes epopeyas y modestamente llama él, ¿sí? A sus trabajos migajas de la gran comida de Homero, ¿no? De cómo él lo había manifestado primero, ¿no? Entonces, se consideraba como una imitación, ¿no? Y que él era mucho mejor. Es un poeta bastante religioso y desde ese aspecto él va a contemplar la vida humana y el universo, ¿no? Dotado de gran talento. Y va a ser también un buen patriota, que no va a olvidar su participación en los combates, ¿no? De la Maratón y Salamina, ¿no? Ellos Sófocles, Esquilo, de las 90 obras que él va a escribir, solo van a considerarse, conocemos hasta la actualidad las 7 tragedias, ¿no? Los persas, Prometeo escalonado, las suplicantes, los 7 contra Tebas y la Orestiada, ¿no? Que va a estar dividida en 3 dramas, Agamenón, las Cóforas y las Euménides, ¿no? Entonces va a tener cierto proceso. Otro de los grandes representantes es Sófocles, con su obra majestuosa de Edipo Rey. Él nace en Colona y va a ser hijo de Sófilo, ¿no? Un acomodado fabricante de armaduras. Él es un alto funcionario del Estado y general de la época de guerra, donde va a sentir cierta inclinación por el teatro, ¿no? Y va a actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo.
Y de joven él se va a dirigir al coro de muchachos, ¿no? ¿Para qué? Para celebrar la victoria naval de Salamina en el año 480 a.C., ¿no? Ya en el año 441 a.C., él va a ser derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos, ¿no? Que se va a celebrar en Atenas. Pero a partir del año 468, él va a ganar el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Entonces su obra va a ser bastante importante y majestuosa dentro de esta época, ¿sí? El Sófocles va a introducir dentro de su etapa, ¿sí? Dentro de su etapa, él va a introducir en la escena a un tercer actor y va a relegar del coro, ¿sí? A un segundo plano y con él la intriga, ¿no? Donde va a adquirir mayor complejidad. Y va a perfeccionar la famosa técnica dramática, ¿no? Él es el primero en abandonar esta técnica de la trilogía y va a desempeñar importantes cargos públicos, ¿no? Donde va a ser muy estimado por las atenienses, ¿no? Gran belleza, van a poseer sus diálogos, en los que va a intercalar algunas veces grandes pinceladas cómicas, ¿no? Él escribe 123 tragedias, de las que vamos a conocer 7, los más importantes: Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas, Filoctetes, y hizo más movida en la acción escénica, ¿no? Donde su obra majestuosa va a ser Edipo Rey, ¿no? Donde se va a narrar el destino ya pronosticado, predicho, ¿no? Ya se había planificado qué es lo que iba a suceder. Entonces, los padres de Edipo, por ejemplo, se negaron a que este suceso vaya a suceder, ¿no? O que se llegara a cumplir este destino. Entonces, deciden, por ejemplo, dar a un pastor, o mejor dicho, a su sirviente, que se deshaga del niño. ¿Por qué? Porque habían maldecido y dicho que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Para que no suceda ello, deciden deshacerse de Edipo, pero a este sirviente le da pena deshacerse de un bebito, entonces le entrega a una familia en el cual Edipo considera que ellos son sus padres, ¿no? Entonces ya cuando él es adulto, le llegan con la noticia de que igual iba a ser ello. Entonces, considerando él que ellos eran sus padres, decide alejarse del lugar donde él había crecido. Pero lamentablemente ellos no eran su padre, ¿no? Entonces, en el camino, él mata a su padre, ¿sí? Y se llega a casar con su madre, ¿no? Para que busque él la respuesta, ¿sí? Respecto a quién había matado al anterior rey, él decide ir en busca de ello y se da con la noticia de que él había matado a su padre, ¿no? En el camino hacia la corona. Y se había casado con su madre. Entonces decide desterrarse del lugar y su madre se arranca los ojos y su madre se suicida, ¿no? Al enterarse de ello, y Edipo se arranca los ojos y decide desterrarse del lugar. Solamente es acompañado por una de sus hijas, ¿no? Entonces, esta historia nos va a relatar estos hechos, ¿no? Del destino ya pronosticado y predicho. A ver. Otra vez no sirve. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero Aches le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo.
Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Pitio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarlo. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien, chicos. Quedó claro entonces la historia sobre Edipo Rey y cómo es que esta historia va a desencadenar ciertos sucesos dentro de esta época. Chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, profesora. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender este tema. ¿Sí? Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.